el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. En este día, el cuarto domingo de Pascua, recordamos que Jesús es el buen pastor, el quien nos llama por nombre para seguirlo hasta las praderas de la vida eterna. Pero muchas veces no escuchamos su voz o la rechazamos. Para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve de vida eterna.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas,
sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. Así el Señor Jesús nos dice que Él mismo es la puerta que conduce a la vida eterna, porque Él mismo es la vida. Él nos permite acercarnos a Él, y no solo acercarnos a Él, sino más bien estar dentro de Él, dentro de su sagrado corazón abierto en la cruz por nosotros, de entrar en su propio corazón, de entrar en su propio ser, entrar en el mismo misterio del amor de la Santísima Trinidad, el Padre,
Él mismo, al Hijo, y el don del Espíritu Santo. Él nos permite entrar en ese misterio a través del sacramento de bautismo, en que nosotros fuimos sumergidos en las aguas de muerte para resucitar con Él a la vida. Entramos en su iglesia, en su cuerpo, por medio del bautismo, y así también por los sacramentos y por la vida de oración. Somos llamados a escuchar la voz del pastor. Vivimos en un mundo con muchas voces. Quizás se cansen de escuchar eso, pero ciertamente hay muchos ruidos, hay muchas voces clamando por nuestra atención en el mundo. Y a veces podemos estar confundidos. ¿A cuál voz hemos de seguir? Pero Jesús mismo nos asegura que Él es el buen pastor. Él es la voz de la verdad, la voz que nos conduce por las praderas que conllevan a la vida eterna. ¿Cómo entonces hemos de escuchar su voz? Cada uno de nosotros hemos de pasar algo de tiempo en oración cada día, en oración, en diálogo, en una oración íntima, en exponer nuestra situación, quizás de confusión o quizás de tristeza, quizás de estar agobiado, quizás de estar muy gozoso. Hemos de presentar al Señor nosotros mismos tal como nos encontramos, con nuestras necesidades y las de todo el mundo. Pero hemos de permitir que no solo nosotros decimos al Señor lo que nosotros pensamos, sino también que escuchamos por Él para responder. ¿Cuántas veces he ido delante del Santísimo con muchas quizás quejas o ansiedades o incertidumbres? Y el Señor solamente lo ha tomado y me ha restaurado la paz, me ha restaurado el gozo, me ha restaurado la esperanza. Así, aun si bien estamos físicamente lejos del Santísimo Sacramento, hemos de simplemente pasar tiempo en oración, en un lugar donde podemos estar a solas con el Señor y permitirle algo de silencio para que Él pueda responder a nosotros también. Hemos de también pasar tiempo en las Escrituras. Jesús mismo sigue hablándonos y por eso nos ponemos de pie durante el Evangelio, porque es Jesús mismo quien sigue hablándonos a través del Evangelio, de la palabra proclamada. Así es bueno que pasemos algo de tiempo en silencio con la palabra de Dios cada día, meditándola. También escuchando la voz del pastor, de San Pedro y los obispos en comunión con él, de San Pedro a través del Papa y de los escritos de las enseñanzas del Magisterio. Jesús ha encomendado el cuidado de su rebaño a San Pedro, a los apóstoles y a sus sucesores. Tenemos realmente riquezas de doctrina, de enseñanza en la tradición viva de la Iglesia. El magisterio, la autoridad de enseñar de la Iglesia, es lo que interpreta la palabra escrita en la Biblia, en las Escrituras, y la palabra transmitida en viva, es decir, la tradición. Es bueno que escuchamos la voz de nuestros pastores. Hoy en la mañana el arzobispo Roberto Carlson nos invitó a consagrarnos de nuevo a la Virgen María y guió la consagración de la Arquidiócesis a María. Ella siempre nos ayuda para escuchar la voz de su Hijo, en vez de la voz del mundo y la voz del odio, la voz de la división
la voz de cualquier otra cosa, menos que la voz de Cristo. Entonces hemos de pasar tiempo en oración, en esta conversación íntima con el Señor y en el silencio, permitiéndole responder a nosotros, a nuestras inquietudes y ansiedades. Hemos de pasar tiempo en oración con la palabra de Dios y en formación con el magisterio, con la tradición de la Iglesia. Pero también hemos de permitir que el Señor, quien nos llena con su vida, nos ayuda para transmitir esta vida a los demás. Quizás a veces invitando a los demás para pasar tiempo con Jesús, a sus hijos, a sus amigos, para quizás invitarles para orar con ustedes. También para practicar las obras de misericordia. Y de más que todo rechazar la tentación, rechazar el pecado, para que el pecado no nos domine. Así en la primera lectura encontramos como San Pedro, proclamando en el mismo día de Pentecostés, proclamó que a él quien él lo había negado en la noche de su pasión, Él ha resucitado y es el pastor eterno, es el Rey glorioso, es Dios mismo, Jesucristo el Señor. Y así estas personas experimentando la contrición por sus pecados, se bautizaron unos 3,000 personas. Ellos también entonces permitiendo que el buen pastor les salvara a través del sacramento del bautismo y de ser sumergido en el misterio de Dios. Pedimos al Señor para que nuestro bautismo y nuestra confirmación, que es nuestro Pentecostés personal, no sean en vano, sino que más bien cada día renovemos nuestro compromiso con nuestro Señor para experimentar su gracia y así tener la gracia de responder a las responsabilidades de nuestra vida, no sirviendo para confundir a los demás con la voz del mundo, sino más bien permitiendo que el buen pastor actúa a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, invitando a todos a seguir a Jesús, el pastor que es la vida eterna.
Pedimos a nuestro Padre que el buen pastor no solo nos cuida, sino que también escuchemos su voz. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los pastores y sus ovejas, para que sean siempre reflejo del amor de Dios, escuchando la voz de Jesucristo al Señor, roguemos al Señor. Oración, ayudando a los hijos a discernir y responder amorosamente a sus vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los religiosos y sacerdotes, para que respondan con generosidad a la voz del Señor, guiando al pueblo confiado en ellos por los mismos senderos de la vida y de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están perdidos y abandonados por el mundo, para que escuchen la voz del buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos quienes están afectados por el coronavirus, quienes han muerto, por quienes están moribundos, por los médicos y enfermeros, por todos los que responden a sus llamadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que escuchemos siempre la voz del buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, especialmente Reina Basilio, quien murió ayer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la gente de Santa Cecilia, por quienes ofrecemos este santo sacrificio de la misa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, tú conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre y así nos llama. Escucha nuestras oraciones y infunde en nuestros corazones tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, sus auxiliares Marcos y Roberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme, Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz en nuestros días, líbranos de condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifique su ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabar las cenas como ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, se bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es un misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad y su ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar en el cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar al consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítanos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación al Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que me deshaces, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Deseo recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Oremos. Buen pastor, velo con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a orar